Bienvenidos a Extracto, un espacio donde encontrará lo más relevante que ocurrió durante Interfaz, el programa matutino de la Agencia Informativa de Educación de México que conducen mis compañeros Omar Cepeda y Ana Cristina Olvera. Un esfuerzo en el que usted podrá enterarse de diversos e interesantes temas del acontecer de la educación de nuestro país y del mundo. Un lugar de encuentro entre las voces de estudiantes, maestros y autoridades. Todo con el objetivo de resaltar las acciones que los actores involucrados en la educación realizan y que de una u otra forma impactan en la vida diaria. Soy Eduardo Gaitán y juntos nos pondremos en contexto. El próximo 2 de septiembre se llevará a cabo en la Ciudad de México la segunda edición de la Consulta Infantil y Juvenil, un espacio de educación cívica en el que los niños y jóvenes podrán exponer sus inquietudes y propuestas para solucionar problemas de su entorno social. Este fue nuestro reportaje especial en Interfaz. Este domingo 2 de septiembre, los mexicanos más pequeños podrán formar parte de los esfuerzos para generar cambios positivos en comunidades. Como parte de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2019, los más pequeños tendrán la oportunidad de participar en la consulta a niñas, niños y jóvenes que organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Se colocarán mesas receptoras de expresión donde podrán opinar sobre los problemas que más afectan el lugar donde residen. Es lo que queremos a través de la consulta, que ustedes nos digan cómo mejorar su entorno inmediato. A través de una boleta impresa, los niños y jóvenes podrán plasmar un dibujo o texto libre con la leyenda: pienso que en mi colonia, barrio o pueblo, el principal problema es... El propósito es que tomen conciencia sobre la importancia de participar en los asuntos colectivos y aprendan a ejercer sus derechos civiles. Mira, lo primero que me parece relevante de este tipo de ejercicios que venimos realizando conjuntamente desde hace un año es romper ciertas reticencias que hay. El creer que la democracia, los ejercicios democráticos solo son cosas de adultos. Acercar a los niños a la democracia es indispensable para la formación de buenos ciudadanos. La importancia de tener desde las primeras edades estos valores a las niñas, niños y adolescentes es fundamental porque ellos van a ser los futuros arquitectos de este país y de esta ciudad. Es importante que tengan estos ejercicios para que vayan focalizando, vayan identificando qué problemas, qué necesidades hay en sus entornos, en sus colonias. ¿Pero qué es lo que demandan los pequeños? Son tres los principales rubros que las niñas y adolescentes eligieron. Primero, lo que tú dices, áreas recreativas. Segundo, cuestión de seguridad. Y después, promoción del deporte. La generalidad del problema fue el tema de seguridad. Los resultados serán compartidos públicamente y se harán llegar a las jefaturas de gobierno y a las nuevas alcaldías. El poder utilizar toda la información que se genere en estas consultas para el desarrollo de nuestros propios programas y estrategias que diseñamos dentro del instituto dirigidas a este importante sector. Las mesas de consulta estarán abiertas de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hoy fue jueves de nuestra sección Rebotando Ideas con Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que nos habló sobre el proyecto educativo Lucy, una ludoteca cívica del instituto. La ludoteca cívica lo que es un proyecto educativo que lo que va a hacer es intervenir mediante juegos. Es decir, no te voy a enseñar qué es democracia, te voy a enseñar que la democracia se vive a través del diálogo. Te voy a enseñar que la democracia, es decir, pues, mediante juegos, es decir, oye, a ver, cuando estamos en un juego de pasar la pelota, si se te cae, trasladado a la vida cotidiana, si estás en la escuela y repruebas un examen, quizá tus compañeritos o compañeritas de la escuela se burlan de ti. Entonces, nosotros mediante el juego lo que hacemos es, a través del juego de la pelota, hacemos que si se le cae la pelota, nadie se rile o se burle de esta persona, sino que tenga esa empatía de qué pasaría si a ti se te hubiera caído la pelota. Correcto. Y de esta manera generar este compromiso social entre todas y todos. Sí, nos explicó sobre las diferentes actividades que se realizan en la ludoteca y a qué personas está dirigida. Sí, lo que hacemos es llevar obras de teatro, o lo que hacemos son juegos o actividades recreativas, e incluso hasta virtuales, muchas de ellas, a través de Ciudad Quebec, en los cuales lo que buscamos precisamente es que
mediante un grupo multidisciplinario que son psicólogos clínicos, psicólogos educativos, antropólogos, también artistas, porque muchos de ellos lo que hacen es estimular a los niños y niñas y adolescentes a ser actores y actrices en un escenario simulado pero controlado, en el cual nosotros lo que buscamos es que caigan en algún tipo de conducta que los podrá llevar a la agresión, que los pueda llevar a la intolerancia, que los podrá llevar a la violencia. ¿Para qué? Para que aprendan que esas conductas no generan algo positivo dentro de los valores de la democracia. Claro. El tirar basura cuando vas conduciendo los coches, desde ese tipo de cosas, esos principios son los que tenemos que ir interviniendo para que no suceda. También nos contó cómo podemos acercarnos a este espacio recreativo. Tenemos diferentes formas de operar. Una de ellas es mediante intervenciones directas que nos solicitan. Nos han solicitado para niños indígenas, también niños en la sierra en condiciones de pobreza y marginación, en los cuales nosotros vamos, si nos piden desde luego un gobierno de otra entidad federativa, vamos, dictaminamos a esa comunidad en particular y estamos con ellos el tiempo que sea necesario, 1 semana, 2 semanas para intervenirlos. Los dejamos, digamos que ya preparados. Anteriormente, el plan de estudios de las escuelas normales no coincidían con los de la educación básica, por lo que esta inconsistencia tenía una gran repercusión para tomar un mismo rumbo entre educadores y educandos. Hoy dicha inconsistencia se ha resuelto con la elaboración de un mismo plan para ambos niveles de educación. Mi compañero Omar Vera nos presentó un reportaje al respecto en Interfaz. En el Diario Oficial de la Federación se publicaron los lineamientos del Plan de Fortalecimiento a las Escuelas Normales, con el propósito de incorporarlos a los nuevos planes y programas de estudio de las diferentes licenciaturas en la educación normal. De acuerdo con Noé Carmona Moreno, director de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, ubicada en Monterrey, Nuevo León, con estos nuevos lineamientos, por primera vez en la historia, los contenidos del modelo de estudio de las escuelas normales se vincula directamente al plan de estudio de las escuelas de educación básica. Esto responde a la necesidad de poder empatar el modelo educativo de normales con educación básica, de tal forma que los alumnos irán en acorde a los procesos de actualización de los contenidos en educación básica. Los que vayan a egresar de la normal tendrán conocimiento claro de lo que se está haciendo en educación básica. La estrategia comprende un rediseño curricular en el cual uno de los principios básicos es la flexibilidad, es decir, el plan de estudios de los normalistas seguirá adecuando conforme a los cambios del currículo de primarias y secundarias de todo el país. Había espacios curriculares que se habían perdido, como por ejemplo, hablar del desarrollo socioemocional a través de las artes. Las artes ya no las llevamos en las escuelas normales, es decir, teatro, danza, literatura, ya no la estábamos llevando en las escuelas normales. La incorporación del bilingüismo, que estaba de manera optativa en algunos casos, hoy ya no, ya está dentro de la currícula, es decir, preparar a nuestros estudiantes en una segunda lengua, llámese, según la región, llámese inglés, según las necesidades, o llámese el bilingüismo en una lengua autóctona. Estos lineamientos se establecen gracias a una serie de acuerdos entre maestros y autoridades de todas las normales del país. Tradicionalmente, cuando había una reforma en educación normal, eran puros expertos, buenos académicos, sin duda alguna. Sin embargo, carecían del conocimiento propio que ocurre en las escuelas normales, las reales necesidades académicas, formativas de los estudiantes en las escuelas normales. De tal forma que este trabajo colaborativo entre pares fue muy enriquecedor en virtud de que hablaban el mismo idioma, conocían las mismas problemáticas, veían las mismas alternativas de solución o en su defecto las compartían las alternativas de solución y qué es lo que se queda plasmado dentro de los documentos. Los especialistas aseguran que con este trabajo colaborativo se enriquecen los planes de estudio del modelo de educación normal. Hoy en nuestra sección México X, la plataforma de cursos gratuitos y masivos donde participa nuestra casa de trabajo, la Dirección General de Televisión Educativa, nos acompañó en el estudio Eric Díaz Fuentes, director del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto Profesional en Terapias y Humanidades, quien nos habló del MOOC, Entendiendo el Dolor. Conozcamos este curso. Básicamente este MOOC está compuesto de 5 módulos. Bueno, cada uno de ellos va profundizando en este fenómeno del entendimiento del dolor. Iniciamos justamente con las bases fisiológicas del dolor, es decir, ¿por qué sentimos dolor?
Mira, nuestro cerebro está diseñado justamente con este mecanismo de defensa, claro, que es, si me voy a quemar, retiro la mano, si algo me va a atacar, ¿no es cierto?, huyo. Pero con el proceso de la evolución, este mecanismo ha ido sufriendo, ¿no es cierto?, modificaciones, donde hoy día justamente frente a distintos estímulos, digamos una ciudad como la Ciudad de México, donde tienes tráfico, tienes mucha gente, te subes, te bajas del metro, etcétera, 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 este mecanismo, ¿no es cierto?, se va siempre sintiendo estresado. Entonces ahí empieza el dolor a tener otro tipo de variables que influyen en él, que es lo que vamos, ¿no es cierto?, revisando a lo largo del MOOC. Correcto, entonces se parte de un entendimiento y una comprensión del dolor físico, fisiológico, pero también cómo esto impacta en distintas variantes que pueden ser ya incluso psicológicas, emocionales, etc. ¿Cómo sale, con qué argumento sale? ¿Es únicamente teórico o también es práctico? En esta primera etapa, al ser un curso introductorio, justamente se establecen las bases teóricas, ¿vale?, para poder entender el fenómeno. Pero terminamos justamente con una reflexión respecto al fenómeno del dolor hoy. Hay muchísima parte de la población que vive con dolor y muchas veces nosotros no somos capaces de entender lo que eso significa para el otro. Entonces lo que hace este MOOC es llevarnos justamente a esa reflexión, incluso desde lo social comunitario, para lograr entender justamente a aquellas personas que viven con dolor y no sabemos nosotros cómo entenderlos o cómo relacionarnos con ellos. Entonces te dije, partíamos con la fisiología, luego cómo se interrelaciona con otros sistemas el dolor. Finalmente vemos este abordaje biopsicosocial del dolor, para terminar justamente con esta reflexión respecto a cómo cada persona entiende o vive el dolor de manera distinta, porque, por ejemplo, te puedes pegar en un dedo y te pregunto, ¿cuánto te dolió? Tú me puedes decir, no, de 1 a 10 me dolió 10. Quizás para otra persona ese mismo efecto puede tener un valor de 5. Claro. Pero exactamente es el mismo fenómeno, entonces cómo lo vamos entendiendo y cómo respondemos frente a él, creo que es lo que podemos contestar en este MOOC. La alfabetización es una de las principales herramientas para generar mejores condiciones de vida. Hoy en Interfaz nos acompañó el maestro Jorge Galván Romero, delegado del Instituto Nacional de Educación de los Adultos en la Ciudad de México, quien nos habló de la campaña de alfabetización en la capital del país. Te voy a poner el ejemplo de los 5 grandes retos que tenemos en la Ciudad de México. Uno, es el tema de los jóvenes. Esta Ciudad de México tiene la mayor cantidad de jóvenes y, como te decía, el 70% de nuestra atención se centra en jóvenes. El tema de que un joven en edad productiva alcance un certificado de secundaria es la diferencia entre estar en la esquina lavando vidrios o estar trabajando en un Vips, en un Walmart o en cualquier otra empresa privada. Es la realidad de que la persona que tiene un certificado de secundaria aumenta en hasta 40% su nivel de ingreso. Pero lo que dice sí es bien cierto, porque sí hay una derrama importante en términos familiares. La persona que certifica sus saberes con el INEA, independientemente de su edad, si tiene 10, si tiene 20, si tiene más de 65 años, 80, 90, 100, es un ejemplo para su familia. Y lo que yo siempre les comento en la entrega de certificados es, ustedes son ejemplo, no solamente de lo que pueden lograr ustedes a nivel individual, sino también un ejemplo para sus familias y para sus comunidades. Claro. Es la importancia del trabajo que realiza el INEA. Porque las historias de vida del INEA no son a nivel individual, sino es una concepción. Tiene un impacto. También nos platicó sobre los logros del instituto en los últimos 6 años. A la doctora Claudia Sheinbaum se le hizo llegar el documento. Estamos trabajando para que la transición de las autoridades en la Ciudad de México sea lo más óptima para que reciban esto, y por eso implementamos 5 grandes retos, no solamente para los 106 años, sino para los 130 años. 1, jóvenes. De no atender el tema de jóvenes, el bono demográfico se va a ver desperdiciado y vamos a entrar en una franca crisis humanitaria en términos educativos en la Ciudad de México. 2, mujeres adolescentes embarazadas. Si bien la Ciudad de México tiene una de las tasas con menor índice de embarazo adolescente a nivel nacional, es importante por la transmisión intergeneracional del rezago educativo. Es decir, la variable que más impacta en el nivel de escolaridad de las personas es el nivel de escolaridad de la madre. Si no atendemos el nivel de escolaridad en rezago desde el inicio, es decir, donde están las madres adolescentes, creo que no estamos rompiendo los ciclos. 3, las personas que regresan a la Ciudad de México provenientes de Estados Unidos, ya sea por deportación o por decisión propia, necesitan acreditar
algún nivel o alguna constancia de inglés. El INEA requiere formar a las personas en inglés, no solamente para las personas que están aquí en México, sino las personas que quieren en Estados Unidos. 4, el tema de tecnología. Tenemos que incorporar las tecnologías de la información en la Ciudad de México para que efectivamente sea un mecanismo a través del cual no solamente haya alfabetización, sino también exista alfabetización digital. Y 5, el tema indígena bilingüe. Las personas que no están siendo visibilizadas en la Ciudad de México, que no hablan la lengua española, son personas que están marginadas, excluidas y sobre todo esas personas están condenadas a la pobreza y a la marginación en esta ciudad. Son personas que hay que visibilizar, que si bien no son muchas, sí hay que atenderlas y este instituto está llamado a hacer justicia en estos 5 grandes aspectos de aquí a 30 años. Por último, nos explicó la importancia de que las personas adultas terminen sus estudios. Tiene que hacer, porque a lo mejor muchos dicen, sí han oído hablar del INEA, en anuncios, en fin, porque la institución, por fortuna, ya tiene muchos años. Pero, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo hay que acercarse ustedes para decir, yo quiero alfabetizarme? Mira, la forma más sencilla de acreditar los saberes en primaria o secundaria, que es el reto en la Ciudad de México, es a través del programa de certificación, que es un examen único de primaria o secundaria, que logramos implementar a partir de 2016. Y se vuelve relevante toda vez que las personas van a empezar un nuevo ciclo escolar. Es decir, tenemos muchos jóvenes que por razones económicas, sociales, culturales, de diversa índole, no terminaron el ciclo escolar anterior y pretenden concluir e inclusive acceder a bachillerato. Correcto. Y la mejor opción que tienen los jóvenes en esta Ciudad de México es acreditar los saberes a través del programa de certificación, acercándose a nuestras plazas comunitarias y certificando en un solo examen su primaria o secundaria. Correcto. Jorge, regálanos una dirección de correo electrónico para que pueda la gente adquirir más detalles, más conocimientos sobre todo esto que platicamos. Mira, es ineacdmx.gov.mx. Correcto, ahí está en la pantalla, cdmx.inea.gov.mx, ahí podrán buscar más detalles a partir de estos lineamientos que dice esta importancia de continuar los estudios. Y desde Brasil, mi compañera Ana Cristina Olvera se enlazó al estudio de Interfaz con Omar para hablarnos del encuentro TV Morfosis, un encuentro organizado por la Asociación de las Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, y estuvo acompañada de Gabriel Torres, presidente de esta asociación. Veamos qué nos dijeron. Y bueno, además varios de los adherentes, entre ellos Televisión Educativa, recibieron reconocimientos por la mayor cantidad de contribuciones al noticiero científico. Claro, Televisión Educativa del Gobierno de México, de la Secretaría Pública, tuvo el honroso primer lugar en el número de notas enviadas, es decir, fue la televisora pública que notas produjo, envió y fueron calificadas para poder ser emitidas en este noticiero. El segundo lugar lo obtuvo el UNAM, también México, a través de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después estuvo Canal 44, también de México, de Guadalajara. En cuarto lugar estuvo la Universidad de La Plata de Argentina y en quinto lugar estuvo la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia con el Centro Ático, de forma tal que estos reconocimientos son un aliciente para que el resto de nuestros y puedan estar en el top 5 de las instituciones públicas que más colaboran a la difusión de la ciencia, la tecnología y la cultura. Y hoy en el estudio de Interfaz, Omar recibió a la maestra Fabiola García Rubio, directora de área del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, quien nos habló de la labor de este instituto. Tenemos 3 ejes principales, como te decía, se investiga, se difunde la historia y desde luego también tenemos cursos mediante los cuales hacemos docencia de la historia. Ahora, ¿cómo surge este instituto? Que es una historia increíble, muy interesante. Hace 65 años hubo una iniciativa de 2 profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de tratar de recuperar los testimonios de aquellas personas que habían participado en la Revolución Mexicana, ¿no? Es interesantísimo. ¿Por qué? Porque en la década de 1950 ya esas personas, esos testimonios que habían participado en la Revolución de 1910, comenzaban a fallecer. Claro, entonces, para tratar de recuperar esas voces, sí, esos testimonios directos, esas experiencias, entonces hubo una propuesta que se le hizo llegar al presidente de la República en ese momento, al presidente Adolfo Ruiz Cortines, que además fue el último presidente que participó en la Revolución. Se le hizo
hizo esta propuesta, él aceptó y no solamente la aceptó, sino que además pues le dio un gran impulso a la formación de este instituto. En un primer momento, Mar, te platico, se pensaba que simplemente iba a ser un repositorio, es decir, que simplemente ahí se iban a conservar, se iban a resguardar los testimonios de la Revolución Mexicana. Y poco a poco, pues con la participación de Salvador Azuela, que fue pues realmente el vocal que estuvo presente durante más de 30 años, incluso al frente del instituto, se logró entonces ampliar la acción del propio Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana. Así surgió de manera. Nos explicó de las diferentes etapas de investigación en las que se basa este organismo. Pues con el tiempo el instituto sigue conservando las mismas siglas, el mismo acrónimo. Sin embargo, lo que sí se ha transformado es el título completo, que ahora es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y partimos entonces de la idea de esta revolución de independencia, a la 1810, la reforma liberal, todo este tránsito que se vivió en el siglo XIX, que además es una revolución muy larga, pero además muy contundente, muy profunda en sus estructuras, y finalmente la Revolución Mexicana. Así que son las tres grandes revoluciones que han transformado las estructuras de México y que pues hoy nos explican como país. También nos habló sobre las diferentes actividades que ofrece este recinto a la sociedad. Somos un instituto que depende de la Secretaría de Cultura y desde luego pues siempre estamos haciendo actividades, planeando actividades para que toda la gente nos acompañe. Y como decías, en efecto está abierto a todo el público. Todas nuestras actividades además son gratuitas, lo cual es algo muy bueno. Sí, claro. Y además de eso tratamos de abarcar a diferentes sectores de la población. Por ejemplo, tenemos talleres infantiles, entonces con eso pues nos enfocamos hacia la población infantil. Tenemos también cursos y seminarios para población pues adulta o estudiantes de historia, de relaciones internacionales, de ciencias sociales en general, y desde luego también pues tenemos presentaciones de libros, tenemos también algunos foros, tenemos un sinfín de actividades pues que nos permite llegar a diferentes sectores de la población. Por supuesto. Por último, nos comentó sobre la conmemoración del 65 aniversario de este instituto. Pues sí, ahora estamos pues realmente conmemorando estos 65 años. Comenzamos la semana pasada con un ciclo conmemorativo de conferencias, una conferencia más magistral. Tuvimos el gusto de contar con el doctor Enrique Semo. La verdad fue una conferencia muy interesante, provocadora, que nos motivó a reflexionar a toda la audiencia que estábamos ahí. Ayer también tuvimos otra conferencia y durante todo el mes de agosto a las 6 de la tarde tendremos entonces una conferencia para hablar sobre los fundadores, estos 7 fundadores del Instituto Nacional de la Revolución Mexicana y hoy de las Revoluciones de México. Y esta mañana en el estudio de Interfaz tuve la posibilidad y la oportunidad de platicar con mi compañero Omar Cepeda acerca del trabajo de las Tigrillas, el equipo de fútbol femenil de la Universidad Autónoma de Nuevo León en los primeros Juegos Panamericanos Universitarios. Prohibido rendirse cuando se trata de representar a México. Prohibido rendirse cuando lo que apremia es sacar el carácter, la garra felina. Prohibido rendirse cuando se salta al terreno de juego a defender los colores de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a jugar por México. Es algo que jamás te imaginas y el estar aquí te llena de satisfacción, a pesar de cualquier resultado, simplemente el hecho de estar aquí representando a tu país, a tu universidad, es algo que jamás imaginas. Es un orgullo representar a esta universidad, siempre nos apoyan, nunca nos han dado la espalda, tanto en la escuela como en el deporte, y pues eternamente agradecida. Ser el mejor equipo del país, obtener la medalla de oro en la Universidad Nacional 2018, le valió al equipo de fútbol femenil de San Nicolás de los Garza el derecho de representar a nuestro país en la primera edición de los Juegos Panamericanos Universitarios en Sao Paulo, Brasil. Es una muy buena universidad, apoya deportivamente como escolarmente, es la mejor decisión que he tenido, y para mí ser parte de este equipo es un orgullo y me siento
enormemente agradecida de poder estar en este plantel. A 8,000 kilómetros de distancia en suelo paulista, las tigrillas, futuras profesionistas que hoy destacan como grandes futbolistas, sortearon 2 duras pruebas: el fútbol soccer, habitual campo de batalla para ellas, y el futsal, terreno desconocido, inhóspito. Sin embargo, el conjunto dirigido por Juan Carlos Sánchez, a base de empuje y orgullo, logró subir al podio en ambas disciplinas. Plata en balompié asociación tras dolorosa derrota de 3-2 en la final ante la local Universidad Paulista, y presea de bronce en fútbol de sala con apabullante 6-2 sobre Argentina. Es una gran responsabilidad y pues trabajamos duro para llegar hasta aquí. Soñábamos con el oro, era algo por el cual habíamos trabajado. Desde el inicio fue nuestra meta, nuestro objetivo, pero pues bueno, satisfecha por el esfuerzo que hicieron mis compañeras. Una institución de excelencia académica y deportiva que se ocupa del desarrollo universitario, atlético, del fomento de valores, de la madurez integral de sus estudiantes. La retribución se traduce en agradecimiento, en gratitud. A mi familia, a mis padres que siempre me apoyan, a mis hermanos, a mi hermana que hoy cumple años, a mis amigas del cuadrito, a todo el equipo, a toda la gente de Monterrey, la universidad, las facultades de cada una de nosotras, a todo el mundo que nos está viendo, que nos está apoyando, a todos los que creyeron en nosotros desde un principio. La Autónoma de Nuevo León se propuso conquistar el ámbito deportivo universitario de México y lo consiguió. A la postre, las tigrillas subieron al podio panamericano, pero no descansarán hasta que el continente americano sea territorio felino. Llegamos al final de Extracto con lo mejor de Interfaz. Todos los días le presentaremos este resumen de nuestro programa matutino. Y no se pierda mañana la información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera, que se reporta desde Brasil, y Omar Cepeda, de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonice EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien le traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierre el día, por supuesto, con este resumen, y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Eduardo Gaitán, y a nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, gracias por su atención, que tenga buena noche.